Imagina un mundo sin carreteras pavimentadas, sin semáforos, sin autopistas. Un mundo donde los automóviles eran juguetes de lujo reservados exclusivamente para millonarios y donde la mayoría de las personas nunca había tocado un volante. Ese era el mundo, antes de Ford. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una empresa. Es la historia de cómo un hombre, con una visión casi imposible, cambió por completo la vida moderna. Esta es la historia de Henry Ford y de cómo su idea transformó el planeta. Henry Ford nació en 1863 en una granja de Michigan. Desde niño, Ford no estaba interesado en vacas, cosechas ni agricultura. Él quería desmontar relojes, abrir máquinas, entender engranajes. Su padre esperaba que se convirtiera en granjero, pero Henry quería convertirse en inventor. A los 12 años vio por primera vez una máquina de vapor móvil, y ese día decidió que dedicaría su vida a construir máquinas que se movieran solas. Y lo haría de un modo tan revolucionario que terminaría cambiando la historia. En 1896, después de años de trabajo, Henry Ford construyó su primer automóvil, el Quadricycle, una especie de carruaje con motor de gasolina y sin control de freno real. Fue una maravilla para la época y un desastre inestable para cualquiera hoy. Pero Ford no se conformó. Quería hacer autos para todos, no para unos pocos. Su primer gran intento empresarial, la Detroit Automobile Company, fue un fracaso total. El segundo intento, Henry Ford Company, también terminó mal. Pero Ford no se rindió. En 1903 fundó la Ford Motor Company, con un sueño enorme: crear un automóvil que la gente común pudiera comprar. Y ahí empezó su revolución. El primer modelo exitoso fue el Ford Modelo A, un auto sencillo y confiable. Pero todavía estaba lejos de la visión de Ford. Él quería algo más grande, algo que transformara la vida de millones. En 1908, Ford presentó un auto que cambiaría todo: el Ford Modelo T barato, fácil de mantener, resistente, perfecto para las carreteras de tierra de la época. Ford lo describió como el auto para el gran público, y el público respondió. El Modelo T se volvió un fenómeno nacional, pero había un problema. La demanda era tan grande que Ford no podía construir autos lo suficientemente rápido. Y aquí es donde Henry Ford cambió la historia de la industria moderna. Él introdujo la idea más poderosa de la fabricación del siglo XX, la línea de ensamblaje móvil. Inspirado en mataderos donde los animales avanzaban por rieles, Ford decidió que los autos debían moverse hacia los trabajadores, no al revés. Cuando la primera línea de ensamblaje se instaló en 1913, el tiempo para hacer un auto pasó de 12 horas a solo 1 hora y 33 minutos. Fue una revolución, y lo que vino después nadie lo vio venir. Con la línea de ensamblaje, Ford podía fabricar autos más rápido que cualquier empresa del mundo. Pero lo más impactante vino en 1914, cuando Henry Ford sorprendió a todos anunciando que pagaría a sus trabajadores $5 al día, más del doble del salario promedio de la época. Fue un escándalo. Los empresarios lo llamaron loco. La prensa lo acusó de destruir la industria. Pero Henry Ford sabía exactamente lo que hacía. Un mejor salario significaba trabajadores más felices, menos rotación, más productividad. Y lo más importante, sus propios empleados podrían comprar su auto. Ford no solo cambió la industria del automóvil, cambió la clase trabajadora, creó el concepto del trabajador consumidor y ayudó a formar la base de la economía moderna. Mientras tanto, el Modelo T se convirtió en un símbolo estadounidense. Para 1927, Ford había vendido más de 15 millones de unidades, convirtiéndolo en uno de los autos más vendidos de la historia. Pero no todo era perfecto. Ford tenía un carácter fuerte, obsesivo y a veces duro. Se negaba a cambiar el Modelo T, aun cuando la competencia, como General Motors, empezaba a ofrecer autos más modernos y coloridos. El público quería novedades. Ford decía, el cliente puede tener el color que quiera, siempre y cuando sea negro. Ese pensamiento marcó el inicio de su caída temporal. Finalmente, Ford aceptó que debía cambiar. Y en 1927 cerró todas las fábricas para reinventarse. Trabajó en secreto durante meses hasta lanzar el Modelo A,
un auto moderno, bello y más competitivo. El público lo adoró. Ford estaba de vuelta. Pero más allá de los autos, hubo un episodio curioso y polémico en su historia. Fordlandia, la ciudad que Henry Ford intentó construir en la selva amazónica de Brasil para controlar su propio suministro de caucho. Un intento ambicioso que terminó en fracaso total. El clima, los mosquitos y las malas decisiones hundieron el proyecto. En los años 30, Ford también se vio envuelto en controversias políticas y sociales, mostrando posturas polémicas que afectaron su imagen pública. Aún así, la empresa seguía creciendo. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Ford fue crucial. Produjo aviones, motores, jeeps y maquinaria militar que ayudó a los aliados. Su fábrica Willow Run ensamblaba un bombardero B-24 cada 63 minutos, algo jamás visto. Para los años 40, Ford era más que una compañía. Era una institución, pero Henry Ford envejecía, y el peso de la empresa recaería sobre su nieto, Henry Ford II, quien modernizaría la compañía para el mundo de la posguerra. Henry Ford murió en 1947, dejando un legado que transformó al mundo por completo. Con la llegada del nuevo milenio, Ford tuvo que reinventarse. Las crisis financieras golpearon fuerte a la industria automotriz. General Motors y Chrysler tuvieron que ser rescatadas por el gobierno estadounidense. Ford fue la única gran automotriz estadounidense que sobrevivió sin rescate. A partir de 2010, Ford entró en una época de innovación. El Ford Fusion, Escape, Focus y las nuevas generaciones del Mustang le devolvieron prestigio internacional. Pero el cambio más grande estaba por venir: la electrificación. Ford lanzó el Mustang Mach-E, su primer SUV totalmente eléctrico, que sorprendió al mundo. Luego presentó la F-150 Lightning, una versión eléctrica de la camioneta más vendida del planeta. Y mientras Tesla lideraba el mercado eléctrico, Ford decidió competir con fuerza. Invirtió miles de millones en baterías, software, centros de tecnología y nuevos modelos eléctricos. Pero la marca no abandonó su historia. Hoy, Ford combina tradición e innovación. Produce camionetas robustas y autos icónicos, pero también modelos eléctricos y sistemas avanzados de asistencia al conductor. Ford sigue siendo símbolo de trabajo, libertad y movilidad. Una marca que, a pesar de todas las crisis, nunca ha dejado de moverse. Hoy Ford está en una etapa histórica. Combina más de 120 años de tradición con tecnologías del futuro. Utiliza inteligencia artificial, diseño computarizado, simulaciones y robots avanzados para construir autos más seguros, eficientes y poderosos. Lo que empezó como un sueño en una granja, hoy es una empresa global presente en más de 100 países. Ford creó la producción en masa, el automóvil accesible, el salario moderno, el trabajador clase consumidor, el muscle car y parte de la cultura automotriz mundial. Lo que Henry Ford imaginó cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Hoy vivimos en ciudades hechas para autos. Viajamos por carreteras que existen gracias a la masificación del automóvil. Compramos comida en autoservicios, vivimos lejos de nuestros trabajos y nos movemos por el mundo sobre 4 ruedas. La visión de un solo hombre cambió nuestra forma de vivir. Y aunque Ford ha pasado crisis, logros, victorias, derrotas y polémicas, sigue siendo una de las compañías más influyentes del planeta. La historia de Ford no es solo la historia de un auto. Es la historia de cómo una idea puede transformar una sociedad entera. Henry Ford no fue perfecto, pero su impacto es innegable. Él no solo quería construir autos, quería construir un mundo nuevo. Y de cierta forma, lo hizo. Cada motor encendido, cada carretera transitada, cada viaje familiar, cada automóvil moderno, lleva dentro un pedazo de su historia. Más de un siglo después, Ford sigue moviendo al mundo, sigue innovando, sigue construyendo, sigue avanzando. Y lo más impresionante es que su historia todavía continúa. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Somos La Caja Misteriosa.